con esta segunda jornada, que quiero dar pase a Viviana Rocío Guamija Ortega, que es de Colombia, y es la directora de la Comunidad No Ágida de Colombia, también que supervisamos. Y ella nos va a enseñar, va a tener un tema que es escuchar la voz de Hashem. La importancia de escuchar la voz de Dios, cómo escuchar la voz de Dios, por qué tenemos que escuchar la voz de Dios. Así que adelante, Viviana Rocío, gracias por todo el esfuerzo que has hecho, de que has tenido problemas de conexión y has tenido que trasladarte a otro lugar fuera de tu domicilio, ¿no? Para poder estar con nosotros. Te agradezco que estés con nosotros. Adelante, Viviana. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches Rabino. Primeramente felicitar Pinceladas de Torah por esta luz que ha traído a las naciones. Comunidad Noaje de Colombia somos de los más nuevos, los benjaminitas, como dijo el rabino. Me uní a la comunidad Noaje de Colombia también aproximadamente un año, pero ha sido de mucha bendición, así que desearle al rabino, director de la comunidad, pues, director de todas nosotros las hijas, nosotros somos sus hijas, darle gracias por esta oportunidad, felicitarlo y que sean muchos años más, que sean muchos con el permiso del Eterno. Así que bendiciones para el rabino que hace esta obra. Bueno, dando aquí voy a compartir una pantalla para darle la introducción al tema. Este tema que he preparado, bueno, que sea para la elevación de nuestras propias almas, de cada uno de los que están aquí oyendo, cada persona que dispone su tiempo y sus oídos para escuchar las palabras que este shiur lo quiero dedicar para todos los que estamos aquí reunidos. Y aquí estoy presentando, ¿logran ver la imagen? ¿Sí? Bueno, Sí, esta es la primera, esta es la introducción. Tengo aquí en la imagen por qué es importante la comunicación. Entonces vemos aquí, hay un diálogo entre dos mujeres, vemos, se nota la empatía entre las dos chicas. Pero vemos en la otra imagen que hay una falta de interés. Entonces, la pregunta que viene a este tema es precisamente por qué es importante la comunicación. Entonces, nos dice que es importante simplemente no solo para obtener información a través de una conversación, es una forma de mejorar la expresión, las intenciones de saber qué es lo que la otra persona me quiere transmitir, porque esto se le conoce como la escucha activa. O sea, cuando yo presto atención a lo que me están diciendo, se conoce escucha activa. Y prestar atención es importante tanto para las señales verbales que las personas tenemos, tanto en el cuerpo, la forma de expresarnos, los movimientos del rostro, de las manos, pero hay movimientos también no verbales. Entonces, esto nos ayuda a comprender y a comunicarse mejor cuando prestamos atención, cuando escuchamos. Entonces, nos permite tener ese claro, ese objetivo que tenemos, como relacionarnos con los seres humanos. Y una de las partes, yo la semana pasada, si recuerdan bien, estuve disfónica. ¿Cómo yo sentí esa necesidad de poderse comunicar, esa falta que hace poderse comunicar porque tus cuerdas vocales hacen mucha fuerza? Entonces, aprendemos a valorar esa capacidad de poder comunicarnos. Entonces, la comunicación precisamente es esa parte esencial en la vida de la sociedad, de cada ser humano, cómo nos relacionamos con cada persona. Pero ¿qué pasa, como vemos en la segunda imagen? Esa falta de interés. Esa comunicación que se manifiesta con ese fallo de intercambio, se le conoce como un fallo. Hay un fallo en la comunicación, entonces la otra persona, si no te presta atención, dice, hay una falla en la comunicación, pues le va a generar males entendidos, relaciones frágiles, no vas a tener una buena comunicación. Esta se conoce como la escucha inactiva, o sea, que no prestas atención a lo que te dicen. Entonces, evitar esa conversación, evitar las conversaciones, dice, es esa ausencia de respuestas, la ausencia de respuesta, falta de empatía. Entonces dicen, no te presta atención. Entonces, aquí viene la pregunta, porque esta es la introducción para donde vamos. ¿Les ha ocurrido
y tal vez les ha ocurrido a muchos de los que están aquí, o hemos hecho lo mismo, que cuando alguien les está hablando y no prestan atención, ¿qué se le dice a esa persona generalmente? Entonces, ¿qué dice la persona? No te está prestando atención, le dice, préstame por favor atención que te estoy hablando. Pero ¿esto para qué se hace? Se hace para asegurar que nos presten atención, para que nos escuchen activamente sin esta distracción y así se pueda procesar la información que se busca transmitir, o sea, la forma consciente de lo que se le quiere transmitir. Entonces, esta parte de comunicar es algo muy importante porque si yo no soy la parte receptora, si no recibo bien la información como se debe recibir, entonces ahí dice ahí males entendidos. Entonces, por eso habla de la importancia de escuchar los oídos. Entonces, voy a proyectar una segunda imagen, que esta imagen no la trae Proverbios. Proverbios 21:21. Este lo dijo el rey Salomón, dijo, el oído que escucha y el ojo que mira, ambos son de Hashem. Entonces, este nos habla precisamente este versículo resalta esta habilidad que nos ha dado el Creador, esa capacidad sensorial. ¿Por qué se le conoce una habilidad? Nuestros oídos tienen la capacidad de transformar la información y llevarla al cerebro, nuestra parte motora, nuestro control está acá, el cerebro. Entonces, la información que ingresa por nuestro oído es procesada acá. Acá cuando transmite entonces es pasada al habla. Entonces es por eso que habla de esa habilidad. Es una habilidad que en milísimas, por ejemplo ahorita mismo los que están escuchando, en milísimas las palabras que estamos diciendo nuestros oídos los están captando de una forma impresionante. Entonces por eso habla de esa capacidad sensorial humana que nos ha dado el Creador de nuestros oídos, y lo que implica que nos habla de que hay una responsabilidad. Debemos ser responsables de lo que escuchamos, también de lo que vemos. Por eso el proverbio dice el oído que escucha y el ojo que ve. Lo que escuchamos, lo que vemos es algo que dice debe ser cuidado. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad sensorial en la capacidad humana que el Eterno nos ha dado. Y nos dice ¿para qué? Para que nuestros sentidos adquieran sabiduría. Entonces aquí habla precisamente de prestar atención a las palabras de Torah. Nuestros oídos es usarlos para esto y adquirir discernimiento. Entonces, el oído dice no solamente escucha los sonidos físicos, sino que debe ser utilizado con sabiduría para el consejo, para la palabra de Hashem. Y entonces, pasando esta introducción, nos habla de lo que la Torah siempre nos dice. ¿Cómo se escucha en la Torah? Generalmente escucha, Shema. Escucha Israel, siempre dice. Entonces habla de la palabra Shema, es oye. ¿Y qué significa oír? Entonces dice es atender, acceder, aceptar, obedecer, acatar. Entonces es como lo que estamos viendo en la primera imagen, que hay una relación de comunicación. Cuando yo tengo la escucha activa, entonces yo accedo a lo que estoy escuchando, estoy prestando atención. Entonces nos dice, no solamente es oír con el oído, sino que debo atender, aceptar, acceder con buena voluntad. En este caso, cuando se habla de la Torah, que nos dice escucha, nos está hablando precisamente prestar atención a lo que se oye. Aquí Rabbi Natma hace un ejemplo. Rabbi Natma dice, cuando la persona está atenta y oye lo que está pasando a su alrededor, se da cuenta que no hay nadie más que Hashem hablándole. Tanto el mensaje que sale en el radio, tanto en revista que se lee, dice todo el tiempo es Hashem hablando. Pero ¿qué debo hacer? Dice, debo estar despierto, o sea, prestando atención. Si yo pierdo en un momento de prestar atención, esa falta de interés me hace perder el hilo del mensaje que se quiere transmitir. Por eso es que dice, escucha, Shema. Y saber que escuchar no es solo el acto de cortesía, porque cuando yo no presto atención a una persona se le conoce como falta de respeto.
como lo vimos en la primera imagen, la otra persona le está hablando y le está haciendo así. Entonces dice, eso es como un acto de cortesía, falta de cortesía, porque dice, por conexión o por respeto humano se debe prestarle atención. Y entonces dice, tanto debe haber esta conexión, tanto entre el hombre y el hombre, entre el hombre y Hashem. Por eso es que habla de escuchar la voz de Hashem. Ahorita solamente he hecho la introducción en cuanto es el hombre, y el hombre generalmente, que es cuando debemos, que es cuando nos relacionamos con el prójimo. Hay una oración que la hace David en el Salmo 116, dice, este es mi anhelo y mi deseo, que Hashem escuche mi voz y mi súplica. ¿Alguno aquí le ha sucedido? Porque a mí me sucedía, yo siempre preguntaba, ¿cómo es que el Eterno escucha las oraciones? ¿Cómo o sea, cómo es? Entonces, David siempre dice, escucha y atiende, dice en las oraciones, escucha y atiende mi voz. ¿Por qué dice escucha y atiende mi voz David cuando ora al Eterno en sus salmos, en sus teilim? Porque ¿cuál es el propósito de nosotros, como por ejemplo la relación con el Eterno? Es que el Eterno nos atienda nuestras peticiones, nuestras oraciones. Entonces, ¿qué pasa en el caso contrario, en escuchar la voz de Hashem? Sucede lo mismo, el Eterno espera que nosotros escuchemos lo que Él dice. Por eso voy a ir a la siguiente imagen. Voy a cerrar la tercera imagen. 7. Esto está escrito en el libro de Shemot 15, 10, 26. El Eterno dice, si escuchas diligentemente la voz del Eterno y haces lo que es recto ante sus ojos, prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, todas las dolencias que puse sobre Misraín no las pondré sobre ti, yo soy el Eterno que te cura. Entonces, aquí el Eterno, ¿qué pide? Primeramente, escuchar con diligencia. Esta escucha con diligencia, dijeron los sabios, si un hombre escucha poco, se le dará a escuchar mucho. Si escucha las palabras de Torah, se le dará a escuchar incluso las palabras de escribas. Y observar, cuando dice, y si prestas oído, mira que ahí nos está hablando de escuchar y prestar atención. Entonces nos dice, prestar oído a qué? A los mandamientos y guardar los estatutos. Entonces dicen los sabios, si prestas atención un poco, al final escucharás mucho. Entonces, precisamente Laura Jessica ahorita en el tema del Musar estaba diciendo lo del chisme. Entonces, a veces dices, prestas atención a los oídos, tus oídos los usas mal. Porque a veces le prestas más atención a un chisme, a un comentario, que a las palabras de Torah. Entonces, mire que aquí el texto nos dice, si escuchas con diligencia, precisamente es escuchar que deberíamos ser diligentes, así como la persona busca con diligencia escuchar el chisme, debería buscar con diligencia escuchar la palabra de Torah, no perderse del hilo conductor de esta parte que lo conecta con el Eterno, porque escuchar las palabras de Torah es una conexión que va con el Eterno, por eso dice, si escuchas con diligencia. Y si prestas atención, entonces nos habla prestar atención, lo que al final dice prestar atención a lo que estaba destinado a tener. Esto es lo que dice el Sifri de Barín, la parte dice, cuando tú prestas atención llegará a ti el mensaje que era para ti, las palabras, los oídos te receptarán. Hay otro texto en Devarim 5.1, Devarim 5.1, de Deuteronomio 5.1, llamó Moshe a todo Israel y les dijo, oye Israel, los decretos y las leyes que yo hablo a sus oídos, apréndanlos y tengan cuidado de realizarlos. Entonces aquí vuelve y le dice, oye, Shema. Entonces le habla eso, prestar atención es un elemento esencial. Entonces dice, Moshe cuando usa esta descripción sin precedente en el monte Sinaí, cuando la nación entera escucha la voz de Dios y ve su gloria, porque en Deuteronomio 5 lo que está relatando es el momento del Sinaí, le dice que el pueblo escuchó la voz. Entonces por eso le dice, escucha lo que el Eterno ha dicho, y vuelve y repite los mandamientos, ¿no? La entrega de los mandamientos. Entonces dice, la mayoría del pueblo que está frente a él no sabía que se había congregado en el monte Sinaí,
Moshe quería que la nueva generación, que en Deuteronomio 5 es la nueva generación, que no conocían y que no habían visto las cosas que habían acontecido en el éxodo en Egipto. Entonces dice, lo que Moisés quería era que estos nuevos integrantes, la nueva generación, incluyendo todos, escuchara los 10 mandamientos. Entonces vuelve y repite, por eso vuelve y repite lo que el Eterno había dicho en Deuteronomio 5, todo vemos el repite. Entonces siempre dice, escucha, la importancia de prestar atención. Luego más adelante nos dice, voy aquí a proyectar la otra imagen, la imagen 8. Creo que puse la que no era. Este escrito está en Deuteronomio, Devarim 11:27. Le dice así: mira, presento delante de ti bendición y maldición. La bendición, que escuchen los mandamientos de Hashem su Dios. La maldición, si no escuchan los mandamientos. Entonces, aquí nos está diciendo, la bendición viene por el oír, la maldición viene por no escuchar. Entonces, le dice, la bendición, que escuchen estos mandamientos que yo les he ordenado. Entonces, este es un comentario que hace Rashi, dice, la bendición solo vendrá con esta condición, de prestar atención a los mandamientos. Entonces, siempre nos habla de eso, presta atención a lo que se está hablando, presta atención a lo que oyes, presta atención a lo que se dice. Esto es lo que nos está diciendo. Mira, porque dice, la maldición viene si no escuchas. Entonces, habla de esta metáfora, una metáfora de ilustración de la bendición, porque dice, la única forma que alguien puede conseguir las bendiciones de Hashem es que tenga esta habilidad de escuchar. Y aquí, hablando de esta habilidad, a las personas que de pronto han estudiado idiomas, otras lenguas, siempre que le dicen, cuando va a estudiar, le dice, tienes que adaptar el oído. No sé si alguno ha aprendido inglés o cualquier otro idioma, siempre el profesor le va a decir es, adapta el oído al mensaje. Te ponen un mensaje en la grabadora y te ponen a escuchar para ver cuántas palabras logras captar. Entonces, por eso habla de esa habilidad de escuchar. Esa es una habilidad que se adquiere, pero dice, ¿cómo? Prestando atención. Cuando se presta atención, entonces dice, has adquirido esta habilidad. Entonces dice, de manera similar, así es en la Torah, el que quiere aprender Torah, el que quiere saber de los caminos de Hashem, va a prestar atención y va a escuchar. Entonces, por eso habla de escuchar la voz de Hashem. El profeta Amós, capítulo 8:11, dijo, he aquí que vienen días, dice Hashem, en que enviaré hambre sobre la tierra. No será hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Hashem. Entonces dice que incluso la profecía es de que muchas personas empezarán a prestar atención, porque dice, habrá hambre de querer oír, escuchar, Shema, escúchalo, el mensaje que te están trayendo. Entonces, esta bendición, dice, consiste en esta capacidad de oír, que es realmente esencial, de elegir entre el cúmulo de mensajes cruzados que abruman la gente. ¿Por qué habla de mensajes cruzados? Porque nosotros tenemos la capacidad de escuchar lo que queremos escuchar, que tenemos prestar atención a lo que quiero prestar atención, como ponía el ejemplo, ¿le presto atención al chisme o no le presto atención al chisme? Entonces habla de ese, ¿cuál es el cúmulo? ¿De qué te acumularás? Porque todos los oídos captan el mensaje y te lo llevan a la parte central. Entonces, ¿hacia qué parte, hacia qué quererás acumular aquí? Entonces, por eso dice, ese mensaje es el que vas a recibir, lo que estás acumulando en tu parte central. Entonces, lo que yo estoy llevando a mi cerebro, esto al final va a proyectarse en acción, porque nuestra parte motora es el cerebro. Entonces, nos habla de esta parte, ¿no? Entonces, Moshe Rabenu nos explica, Moshe Rabenu, actuando bajo el mandato divino, dio la instrucción detallada al pueblo de Israel y dijo, Devarim 11:28, salvaguarde y escucha todas estas palabras que yo te ordeno.
La bendición y la maldición para que te beneficies tú y tus hijos después de ti cuando hagas lo que es bueno y lo que es correcto ante los ojos de Hashem. Entonces, un comentario que hace Rashi es salvaguarda y escucha. Moshe enseña al pueblo este proceso de logro espiritual. Lo que dice es hay un proceso, nuestros oídos procesan la información, asimismo va a haber un proceso espiritual. Dice, primero debo salvaguardar lo que he aprendido, es decir, repasar las leyes, que la Torah se convierta parte nuestra, para que no vacilemos cuando surjan dudas. Y ahorita vamos a ir a un ejemplo práctico. Y luego dice escuchar, o sea, realizar los mandamientos como es debido. Entonces, siempre la Torah nos dice, mira, y hay una parte que dice también el profeta Isaías. Profeta Isaías dice, si oyeres, Isaías 1:19, si oyeres, si quisieres y oyeres, lo mejor de la tierra comerás. Entonces, Isaías de hecho dice si quisieras, porque te dice es, querer o no querer está en ti. Si quieres prestar atención, vas a ver la bendición. Pero si no quieres prestarle atención, vas a ver la maldición, como lo dice. La bendición y la maldición si escuchas y si no escuchas. Entonces, Isaías por eso dice, si quisieras y oyeres, si quisieras. Entonces, habla de que esta condición divina para la bendición. Entonces dice, obedecer es escuchar la voz, o sea, la Torah, y disfrutar de esta abundancia y la prosperidad. Es una promesa de bienestar vinculada a la obediencia. Pero también tiene que ver con lo que estamos hablando, de la conexión. Conexión entre el hombre y entre el hombre cuando yo me comunico y le presto atención, lo mismo es con el hombre y el Eterno. Entonces está esa conexión. Cuando yo presto atención a lo que el Eterno quiere decir, el mensaje que quiere transmitir, entonces nos dice hay una conexión. Entonces, para esto traigo el ejemplo práctico. Siempre me gusta el ejemplo práctico para poder que comprendamos de qué estoy hablando o qué es lo que quiero transmitir. Por eso es que dice, la comunicación nos lleva a transmitir un mensaje. Entonces, ¿qué es lo que busco transmitir? Voy a llevar aquí el ejemplo práctico. Aquí esta imagen nos habla de un mandamiento. Este mandamiento es un ejemplo práctico de oír. Nos dice, este mandamiento se le conoce no prestar atención a cuando profetiza una persona en nombre de un ídolo. Entonces nos dice en Devarim 13:4 del 1, nos dice, es la advertencia con la que prohibió escuchar a quien profetiza en nombre de un ídolo. Y la prohibición de este dicho es, como inicia de Deuteronomio 13:1, cuando en medio de ti se levante un profeta o un visionario y te proporcione un signo o un prodigio, y este signo prodigio llega a cumplirse, de este el cual te haya hablado, y diciendo, vayamos tras dioses ajenos a quienes ustedes no conocieron y les rendirán culto. Dice la advertencia, no deberás escuchar las palabras de ese profeta o visionario, ya que el Eterno te estará poniendo a prueba para saber si realmente aman a Hashem su Dios, todos con todo su corazón y con toda su alma. Así es como dice el versículo del Deuteronomio 13, del 1 al 4. Entonces, ¿qué es el mandamiento aquí o qué es la advertencia que está dando la Torah? No escuchar las palabras de ese profeta. La Torah está enseñando que no le escuches a alguien que te habla en nombre de otro Dios. Aquí te está diciendo es no. Entonces, te hace una advertencia de qué debes hacer y qué no debes hacer. Y luego es como continúa el texto. Voy a poner cómo continúa el texto en la Torah. La Torah ya me hizo una advertencia y ahora me dice qué sí debo hacer. Entonces, es como continúa el texto, Devarim, capítulo 13:5, y dice, deberán marchar tras el Eterno tu Dios, a Él deberán temer, sus mandamientos guardar, su voz escuchar, a Él servir y a Él se apegarán. Entonces, aquí es donde viene la enseñanza de la Torah precisamente, dice, cuando dice, la bendición que escuchas los mandamientos de Hashem tu Dios, la maldición si no escucha.
Entonces te dice que la advertencia: no escucharás la voz de un falso profeta que profetiza en nombre de un ídolo, y escucharás la voz de Hashem. ¿Qué te está diciendo Hashem? Que a él deberás seguir, no a otro. Entonces ahí viene la capacidad, como dice, la habilidad de escoger entre a quién quiero escuchar. Escucho a Hashem, que me dice: el Eterno tu Dios escucharás, su voz escucharás, o escucharé la voz de un falso profeta que te dice: a otro Dios servirás. Entonces aquí te hace la señal, ¿no? Entonces por eso nos habla de qué es lo que yo quiero escuchar, porque aquí nos muestra el interés. Cuando hablo del interés, cuando vemos la primera imagen, es cuando yo presto atención, es porque eso me interesa. Cuando yo no presto atención, como vimos en la segunda imagen, la chica que hace así, estoy diciendo no me interesa lo que estás hablando. Entonces, cuando una persona no le interesa las palabras de Torah, no va a prestar atención. Y entonces dice esta señal: se rompe. Hay una fragilidad de comunicación y el mensaje no llega a esa persona porque no fue receptora. No porque no es, sino que habla de esa importancia de prestar atención. Entonces, en el lenguaje del Sifri de Barín, también el Sifri de Barín 85.6 dice: deberás marchar tras el Eterno tu Dios. Esto es un mandamiento positivo, marchar tras él, o sea, sus mandamientos debes aprenderlos. A él temerás, su temor debe estar sobre ustedes. Sus mandamientos guardar, este es el mandamiento negativo, ten cuidado de no ir tras otros dioses, que es la advertencia, y escucharás la voz de sus profetas, de sus siervos. A él servirás, dice, este es servirle en oración y servirle, dice, y en total dice: sepárense de la idolatría y aférrense a Dios. Entonces, ¿por qué es importante poder entender, o sea, este ejemplo? Porque este es un caso de un mesid. Este ejemplo que lo he traído a la práctica es un mesid y un musad, o sea, la persona que incita: ven, vamos, adoremos a otro Dios. Entonces, habla de eso. ¿A quién escucharás? ¿Escucharás a un hombre que te invita a descarriarte, o escucharás a Hashem, que te dice: no hagas eso? Porque el escuchar a Hashem te vendrá la bendición, el no escucharlo te vendrá el castigo. Entonces la Torah dijo en Devarim 13:9, dice: no te sientas atraído por él ni le escuches, hace la advertencia. Así que si uno se siente atraído y escucha, se le considera responsable. ¿Por qué responsable? Entonces dice: se entiende como una responsabilidad, o se considera responsabilidad, siendo que se ha prohibido. Y entonces, una vez que se ha prohibido, dice, entrar en discusión o debate con quien profetiza, o con quien en nombre de alguna deidad falsa le presta atención. Entonces dice: o aunque no le pregunte sobre alguna señal, o que aunque no le pregunte por su propia voluntad, dice, más así no deberíamos prestar atención, ni siquiera pensarlo o contemplar lo que hizo, para al menos, ¿para qué? Para que no entre la duda sobre la persona, diciendo: quizás sea verdad lo que ha dicho. Entonces dice que esto es violar este mandamiento: no escucharás las palabras de este profeta. Entonces aquí nos habla de eso, ¿no? ¿A quién yo escucho? Y dice la Torah: una persona es responsable solo en el caso que la Torah especifica esta prohibición como el castigo. Cuando una persona participa, es responsable de transgredir las palabras, como dice Deuteronomio de Barín 13:4. No escuchas las palabras de ese profeta. Y a esto se le llama no escuchar la voz de Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem le dijo: no escucharás la voz de ese profeta. Y si fue y hizo, entonces dijo: no escuchó la voz de Hashem, prefirió hacer el caso. Entonces, aquí habla entonces ahora de la maldición, Deuteronomio 11:28. La maldición dijo: si no escuchan los mandamientos de Hashem su Dios y se apartan del camino. En este caso, dijo Rabbeinu Behaye, en el caso de la maldición está la condicionante sí, si no escuchas. ¿Por qué? Dice: porque puede haber la posibilidad de que la persona se niegue a escuchar las palabras de Dios. Entonces, negarse a escuchar, hay un proverbio, de hecho, de esto. Nos dice: hemos visto que la Torah nos enseña que no escucharás las palabras del profeta, y su dijo, su voz escucharán.
por lo cual dice ignorantemente, deliberadamente, o rechazar o desobedecer una ley o un mandamiento divino o buenos consejos que la Torah da, dice eso es una actitud de rebeldía. Entonces es una actitud desobediente consciente de esta persona, entonces dice es responsable por no prestar atención. Y a esto es lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta el oído para no escuchar la ley, su oración misma es abominable. Entonces, aquí hago precisamente este Proverbios 28:9, que era el ejemplo que yo traía. Cuando nosotros oramos, nosotros ¿qué esperamos del Eterno? Que el Eterno escuche nuestra plegaria, nuestra oración y que nos dé respuesta. Lo mismo es lo que el Eterno está diciendo, que nosotros le prestemos atención a lo que Él está hablando y que también respondamos. Nuestra respuesta es la acción de aquello que Él dijo que prestemos atención. Entonces, este versículo precisamente, Proverbios 28:9, dice, destaca esta desobediencia deliberada. Cuando la palabra divina invalida esta relación con Dios, convirtiendo la oración en un acto inútil o desagradable. Entonces, habla de eso, o sea, como que yo no le presto atención a Hashem, no le doy esa importancia. Entonces dice, lo estoy haciendo algo como inútil. Entonces, en estos dos casos que miramos en la Torah, la Torah nos da este ejemplo de la importancia de prestarle atención al Eterno. Entonces ya dice, se le pide a la persona, casi es como una necia, porque dice, si se le pide a una persona que explique este comportamiento, dice, te confrontará con numerosas citas. Dice, o sea, buscará pretextos, cómo justificar por qué hizo tal acción. Pero dice, todo esto es necedad. Entonces, por eso este es Proverbios 26:16, que dice, el necio se cree más sabio que en sus propios ojos que 7 hombres que responden con sensatez. Entonces, siempre nos habla eso. ¿A qué decido escuchar? Preferimos escuchar la voz a aquello que le damos interés, a aquello presto mi oído. Por eso habla de esa habilidad, esa importancia de yo darle el interés a esa cualidad que el Eterno nos ha dado, para que podamos escuchar palabras de Torah y guardarnos de lo que escuchamos. Por eso es que habla del oído que escucha y el ojo que ve, porque nos habla de qué información yo llevo a mi cerebro. Entonces, para esto la palabra es escucha. Y para terminar aquí la conclusión nos dice Proverbios 8:34. Dichoso el hombre que me escucha y vela continuamente a las puertas de mi casa y está en la observación en los umbrales de ella. Aquel que me oye significa el que me atienda, el que me obedece, el que accede a mi voz, el que accede a mi petición. Es por eso que la persona pondrá toda esta atención para hacer la voluntad del Creador, bendito sea. Y esto es, escucha mi voz. Así termina este shiur corto, pero es lo que yo quería que se transmita, que se pueda entender la importancia de escuchar la voz de Hashem. Porque así como nosotros buscamos que el Eterno nos escuche, o cualquier persona nos escuche y nos preste atención, así mismo el Eterno espera que le escuchemos, le prestemos atención y también demos reciprocidad. Así que bendiciones a todos. Gracias por esta oportunidad, Rabino. Buenas noches. Rabino, su micrófono está apagado. ¿Ahora? Ahora. Así. Bueno, gracias Viviana Rocío por el shiur que nos han impartido de escuchar la voz de Hashem. Solamente para acotar, hay una palabra de prestar atención. En hebreo nosotros decimos simulev. Simulev es poner el corazón. ¿Y qué significa poner el corazón? Más allá de estar atentos, viendo la palabra, porque la forma como Dios, la voz de Dios está en la Torah, es poner el corazón en lo que uno está leyendo. ¿Qué quiere decir? En el corazón está
nuestro intelecto, o sea, hay que poner todo el intelecto para poder comprender. Está el deseo, o sea, enamorarme yo de lo que estoy leyendo, aprendiendo. Y lo más importante de estimular, de poner atención o poner el corazón, es el tema de la voluntad. O sea, estar dispuesto a cumplir lo que Dios ha dicho. Que yo puedo leerlo, pero si dices, no, esto no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, es muy difícil. Entonces no estás poniendo tu corazón, estás poniendo el cerebro, la masa gris, ¿no? Tus ojos, pero lo más difícil es poner el corazón y decir, esto lo voy a hacer, porque es lo correcto, esto lo voy a poner en práctica. Cuando uno estudia de esa manera, ¿no? Y nosotros cuando, por ejemplo, estamos en Yeshiva y estudiamos libros de libros, y, ¿no? Tomos y tomos, es porque queremos ponerlo en la práctica. En estos momentos estamos estudiando, por ejemplo, las leyes de Purim. ¿Por qué? Porque cuando llegue Purim, yo quiero hacerlo de la mejor manera. O sea, ley por ley, si hay que leer la Megilá, cómo debo leerlo, por qué y saber el por qué. Es otra expresión también de Singular, de saber el por qué lo estoy haciendo. Quiero que cuando envíe las Mishloach Manot, los regalos, en este caso, a unos a otros que nos damos, ¿por qué lo estoy haciendo? Cuando damos Matanol y Yonim, que es la acá para los pobres, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y lo quiero hacer de la manera mejor, porque stimuler también significa, y el prestar atención, el prestar oído, es uno que hay que atender, lo otro es de manera escrupulosa. Y ahí muchas veces cerramos, ¿no? La escrupulosidad, hacerlo detalle por detalle. Porque justamente eso es lo que enamora a Shem. Yo creo que las mujeres aquí presentes que están conectadas saben muy bien de este concepto, de los detalles. Más de las palabras, más de la misma acción, son los detalles. Yo le puedo regalar a alguien un obsequio, pero a veces la persona, el solo hecho de haberlo puesto, no sé, en una cajita forrada, bonito, con un listón, que para los todos varones es bobería, ¿no? Más lo que me costó el bendito regalo, ¿no? Los aretes, la alhaja, ¿no? La sortija. Pero la mujer ve, en otro punto, lo mismo sucede con el Eterno. El Eterno mira los detalles. A él le enamoran los detalles. ¿No? Es la forma de proceder. Y ahí es cuando ahí uno revela el corazón que tenemos nosotros para cumplir la voluntad de Dios. Cuando nosotros cumplimos la voluntad de Eterno, teniendo esa escrupulosidad en los detalles más que la acción misma, ¿okay? Es cuando Hashem se enamora, por así decir, de nuestros actos, se enamora de nuestra personalidad, de cómo estamos llevando a cabo su voluntad.